Bueno, ahora pasamos con el profesor José Rodolfo Contreras, quien es doctor en Educación de la Universidad de Málaga, España, magíster en Educación Especial en Estados Unidos, sociólogo de la Universidad Central de Venezuela, profesor jubilado de nuestra universidad en la mención de dificultades de aprendizaje y quien fue coordinador del Centro Local Metropolitano. Profe, igual que la profe Leonor, tienen aproximadamente media hora para su disertación. Muchísimas gracias por estar aquí, profe. La profesora Leonor Mora nos habló de las corrientes de las últimas décadas del siglo XX y las primeras del siglo XXI. Yo voy a ir hacia atrás, voy a buscar la génesis del pensamiento de Jean Piaget. Jean Piaget vivió entre 1896 y 1980. O sea, digamos casi todo el siglo XX, y es conocido como el teórico del constructivismo. Él trató de comprender hasta qué punto la percepción produce conocimiento. Esa es una idea sumamente importante. Él era biólogo y escribió trabajos sobre sociología, sobre educación, sobre psicología, aunque el centro de su investigación fue la epistemología, o sea, la teoría de la ciencia. Él quería comprender cómo se llega a conocer los conceptos científicos. La filosofía en la que él se basa es la filosofía de Immanuel Kant. Y Kant se preguntó algo un poco diferente. Kant se preguntó hasta qué punto la razón produce conocimiento. Fíjese que Kant se pregunta hasta qué punto la razón produce conocimiento, y Piaget se pregunta hasta qué punto la percepción nos va a producir conocimiento. Pero son dos líneas que están muy unidas. Hay algo importante aquí. Tanto Kant como Piaget se enfrentan a corrientes racionalistas y empiristas. Cuando estudiamos un tema, siempre contrastamos, o sea, cuando estudiamos los textos de educación, siempre nos presenta que hay corrientes racionalistas, corrientes empiristas y corrientes constructivistas. En el tiempo de Kant había en realidad dos corrientes, porque la constructivista la comenzó a formar el señor Kant. Se preguntó por los génesis de los conceptos y afirmó que todo concepto tiene una génesis. Eso lo planteó Piaget. Vamos entonces a preguntarnos sobre la génesis de este pensamiento de Jean Piaget. Entonces, en el siglo XVIII, entramos ya aquí con Kant, Kant buscó la solución al problema de las dos posiciones sobre el conocimiento que se estaban enfrentando en esa época. Los racionalistas decían que solo se puede conocer por la razón, y que las percepciones es un caos, es algo que no tiene mucho sentido. Los empiristas, por el contrario, decían no, todo se capta es por la percepción. Por ejemplo, el sentido de causa y efecto, yo lo veo no porque esté en un concepto de la razón, lo veo porque hay cosas que ocurren antes y ocurren después. Entonces yo relaciono, bueno, si esto ocurrió antes y esto después, eso es causa y efecto. Y ellos decían, entonces el concepto de causa y efecto no tiene mucho sentido porque yo no lo veo en ningún sitio. Lo que yo veo es cosas que ocurren antes y cosas que ocurren después. Los empiristas decían, no, lo que existe es el concepto de causa y efecto, y con eso es que le damos orden o organizamos a lo que ocurre en la percepción. Entonces, hay otro aspecto importante aquí, es que las posiciones extremas del racionalismo llevan al dogmatismo, porque se dice que algo es verdad. Fíjense que la profesora estaba trabajando el concepto de verdad en una posición puramente racionalista. La verdad es lo que dice la razón, y les importa muy poco lo que diga la práctica. Si la práctica dice lo contrario, bueno, mala suerte para la práctica, pero yo tengo la razón y yo estoy trabajando con estos conceptos, y eso es lo que debe ser, pues. La otra posición, la del empirismo, me dice lo contrario. Si yo estoy haciendo algo y me funciona, me importa poco la teoría. O sea, si yo quiero hacer que un niño se porte bien y yo, sea con cualquier método, consigo que él haga lo que yo estoy diciendo, pues no me hace falta ninguna teoría ni de constructivismo ni nada, porque ya lo conseguí, pues. Entonces, fíjense que son dos posiciones que no se quieren encontrar. Lo que plantea Kant es... Él se pregunta, ¿cuánto se puede esperar conseguir con la razón si uno se priva de todo material de la experiencia? Y entonces él va a llegar a conclusiones importantes. La respuesta que da Kant es que cada una, tanto la razón como la experiencia,
tienen una función de conocimiento y que deben trabajar en común. Por ejemplo, para Kant el espacio, el tiempo y la causalidad pertenecen a la razón. Y con ellas vamos a darle orden a lo que nos viene por la experiencia. Para conocer algo debemos ubicarlas en el espacio y en el tiempo y distinguir sus causas y sus efectos. Es decir, nuestros conceptos a priori de la razón no pertenece al mundo perceptivo. Entonces, entre esos conceptos a priori estaría el espacio y el tiempo, por ejemplo. Por otra parte, hay conceptos que solo los podemos conseguir por medio de la percepción. Es lo que corresponde a la experiencia. Los conceptos por sí solos no nos aportan nada que ya no esté en ellos. O sea, si uno trabaja con un concepto, lo único que uno puede sacar son deducciones de ese concepto. Pero le dice, pero tú no estás aprendiendo nada, lo que estás sacando es lo que está en el concepto. Si usted imagina una caja con un concepto, lo que uno saca de ahí es lo que está ahí. Pero uno no le puede agregar nada a eso porque es lo que está ahí. Y solo cuando voy a la experiencia me doy cuenta si el concepto es completo, y si el concepto es incompleto, entonces ahora sí le puedo agregar algo. Aquí vamos a trabajar con Piaget, o sea, cómo Piaget trabaja esas mismas ideas de Kant, y él se enfrenta entonces a otras corrientes que son el innatismo y el conductismo. El innatismo es una corriente racionalista y el conductismo es una corriente empirista. Entonces, en el siglo XX, Piaget se va a enfrentar el innatismo, por ejemplo, la de Noam Chomsky, y a posiciones empiristas como la de conductismo de Skinner. Según el innatismo, entonces vamos a tomar aquí otra vez el ejemplo del lenguaje. El niño nace con la capacidad de aprender cualquier idioma. ¿Por qué? Porque ya él tiene esos elementos construidos, ya él tiene la razón hecha para hacer eso. Y según el conductismo, eso no es cierto, sino que es el entorno lo que da las pautas para que el niño aprenda cualquier idioma. O sea, fíjense que son dos posiciones que tratan de llegar a la misma conclusión, ¿no? O sea, el niño aprende idiomas, pero el uno dice, el niño lo aprende porque ya lo tiene en su construcción, y el otro dice, no, lo aprende porque el medio lo hace que aprenda. Entonces, bien, Piaget se va a preguntar qué es lo que se aprende por la percepción y cómo se construyen los conceptos, como ya hemos visto. Y él va a ver en este ejemplo del lenguaje que el niño cuando aprende a hablar, a la vez actúa. O sea, no es solamente el ambiente, ni es solo la parte biológica, sino que tiene que haber una acción, y es la acción la que le permite al niño adquirir el lenguaje. Fíjense que ahora tenemos tres posiciones. Una, el niño aprende porque ya nació con eso. Otro, el niño aprende porque el ambiente lo obliga a aprender. Y el otro es, no, el niño aprende porque él hace un acto, él mismo es el que aprende. Él aquí se convierte por primera vez en sujeto. Él es el actor. Veamos ahorita otros conceptos importantes aquí en la siguiente lámina. Vamos a entrar con los conceptos analíticos y sintéticos de Kant, que van a estar vinculados a los conceptos de asimilación y acomodación de Jean Piaget. Vamos entonces primero con los analíticos y sintéticos de Kant. La diferencia entre los conceptos analíticos y sintéticos es muy importante para comprender el pensamiento de Piaget. En los conceptos analíticos, el predicado está implícito en el sujeto. O sea, como antes hablamos de cajas, está el concepto, y cualquier cosa que yo diga de ese concepto está ya en la cajita. O sea, ya está implícita en el concepto. Es decir, aquí no hay aprendizaje, sino comprensión y deducción del concepto. Por ejemplo, al decir el delfín es un mamífero, no estamos agregándole nada al concepto. En cambio, si digo el delfín está amaestrado, el estar amaestrado no está en el concepto de delfín. Y ahí sí estoy ampliando ese concepto. Entonces, en el segundo caso estoy agregando datos de la experiencia que no corresponden al concepto de delfín. De igual forma, el mismo Kant da este otro ejemplo, cuando dice la rosa es una flor.
Cuando digo la rosa es una flor, no le estoy agregando nada a la rosa ni a la flor, porque en el concepto mismo está implícito. Pero si yo voy al Ávila y veo que la rosa tiene rocío, le estoy agregando algo, porque el rocío no está implícito en el concepto de rosa. Entonces ahora sí le estoy agregando algo. Esto lo va a traer Piaget con los conceptos de asimilación y de acomodación. Son dos conceptos realmente sumamente importantes. Por asimilación se entiende la integración de información nueva, que es posible adquirir a través de la experiencia, es decir, la incorporación de la psique de elementos externos producto de circunstancias de vida y ambiente. Se hace evidente cuando los seres humanos respondemos a eventos novedosos o desconocidos acudiendo a vivencias previas como referencia, con el fin de encontrar un sentido. Fíjense que aquí uno está ante una experiencia nueva, pero uno todavía no va a hacer un concepto nuevo, sino uno va a ver en cuál concepto de los que uno tiene cabe esa nueva experiencia. Entonces, siguiendo el concepto del delfín, el ejemplo del delfín, un niño puede decir que el delfín es un pez. ¿Por qué? Porque él piensa que todos los peces nadan, el delfín nada, por lo tanto el delfín es un pez. Entonces, él tiene ese preconcepto. Otro ejemplo, una niña que quiere un perrito y llega su mamá, sabe que nacieron unos perritos, busca uno y se lo regala a la niña. Pero entonces ella llega y dice que eso no es un perro, eso es una rata. ¿Por qué? Porque ella conoce los perros que ya ven en la casa, que corren, que hacen todo, y resulta que esto es un animalito chiquitico, bien raro, que todo eso no es lo que ella quería, ella quería un perro. Entramos entonces al siguiente concepto, el concepto de acomodación, que obliga a alterar los esquemas persistentes a raíz de una información o vivencia recién adquirida. Debido a que estos conceptos no resultan útiles para encarar la situación novedosa o desconocida y permiten entonces darle un concepto nuevo a esa nueva experiencia o conceptos ya adquiridos, ampliarlos y darle una estructura diferente. Entonces, por ejemplo, una vez que el niño adquiere el concepto de que los peces no son mamíferos y que el delfín sí lo es, entonces él comienza a distinguir o a armar mejor su concepto de mamíferos y de peces. Entonces ya el de un preconcepto se acerca más al concepto de lo que son peces y lo que son mamíferos. El ejemplo de la niña. La niña al final acepta que los perros tienen una etapa donde son muy pequeños y que tienen características diferentes a las que ella le daba a los perros, entonces ahora amplía su concepto de perros. Entonces el punto es que cuando estamos solamente en el punto de asimilar, no hay aprendizaje. Lo que hacemos es tomar elementos de la experiencia y ubicarlos en conceptos que ya tenemos sin cambiar esos conceptos. Y cuando hay acomodación, sí hay aprendizaje porque cambiamos los esquemas persistentes y comenzamos a trabajar con conceptos mucho más completos, que deberían llegar un momento dado hasta los conceptos científicos. Vamos entonces a otro concepto importante con la siguiente, que es el concepto de esquema. Entonces vamos a verlo también en Kant y en Piaget. Ya hemos visto que para Kant el conocimiento no se logra por la simple recepción de impresiones dadas por los sentidos. El sujeto ordena los fenómenos de la percepción por medio de esquemas, y él usa esta expresión. De esta forma, tenemos dos aspectos. Uno es la relación de los objetos con la experiencia, y otra, la razón que ordena la información recibida por percepción, a lo que Kant llama intuición sensible. O sea, lo que uno llama percepción, Kant lo llama intuición sensible. A la relación entre ambas lo define Kant como el mediador y lo denomina esquema. O sea, él dice que entre la razón y la percepción hay algo que los une, y eso es el esquema. El esquema se asemeja al concepto y aquello a lo que se aplica el concepto. En el esquema se enlazan las impresiones particulares, pero no son las impresiones, o sea, no es que sacamos una foto de la percepción, sino que tomamos esa percepción y le damos un orden con nuestra razón.
son las formas de ordenar nuestras impresiones. Es una abstracción por medio de la razón de lo que fue percibido. Podemos decir que el esquema demuestra la experiencia. Para Piaget, las impresiones sensibles no permiten el conocimiento por sí mismas. Es necesario un sujeto que conoce porque tiene conceptos que le permiten organizar los datos que percibe. No acepta la hipótesis empirista, ya que no se trata de copiar lo que se percibe, sino de transformar. No se trata de un receptor, se trata de un actor. El esquema es entonces el resultado de la generalización de las acciones que el sujeto realiza organizando la percepción con las propias estructuras cognitivas. Por ejemplo, aprender a amarrarse los zapatos una acción repetida hasta que al final se convierte en un esquema. Esta concepción también se contrapone a las hipótesis innatistas, ya que esas estructuras cognitivas no están preformadas, sino que han sido resultado de la acción. O sea, para los innatistas ya todo está como hecho, está como un potencial listo para actuar. Piaget va a decir, no, si no hay acción, aunque tú tengas el potencial, no lo vas a hacer nunca. Es algo sumamente básico aquí. Entonces no están preformadas, sino que han sido el resultado de la acción y son la génesis de nuevas estructuras que se van a conformar por la acción de nuevas generalizaciones. Se puede señalar que hay una predisposición genética y biológica, y esto lo acepta Piaget, pero señala que es una predisposición que se hace evidente al final del proceso y no al comienzo, ya que para desarrollarse necesita la actividad del sujeto. El sujeto va construyendo esquemas cada vez más complejos, lo que le va a permitir una relación con el medio más estable y más completa. En el caso de los conceptos, se incorpora mediante la percepción de experiencias que coinciden con los conceptos que ya existen. Ese es un paso. Y cuando el sujeto, por medio de la acción, descubre que en realidad esa experiencia no encaja en ese concepto que él tenía, se produce un desequilibrio cognitivo y él se ve forzado a buscar un nuevo equilibrio, ampliando su concepto o creando el concepto. Este nuevo equilibrio va a llevar a nuevas formas de actuar ante la realidad, porque se cambian los esquemas. Entonces ahora sí pasamos a la siguiente. Después de Kant, hay algunas cosas importantes aquí. Kant no habló de la evolución. Y no lo hace porque sencillamente Darwin es posterior a Kant. De igual manera, Kant dice que el espacio y el tiempo son fijos. Él toma el concepto de Newton y dice, este es el concepto de espacio, este es el concepto de tiempo, y no hay discusión. Pero Piaget es contemporáneo de Einstein, y entonces es obvio que el concepto de espacio y de tiempo cambia, o sea, los conceptos cambian, no están estáticos. Aunque Kant sabía que los conceptos los tiene desarrollado el adulto y no el niño, nunca se preguntó por la génesis de esos conocimientos porque no era una pregunta que estuviese en boga. La teoría de la evolución es posterior a Kant y anterior a Piaget. De esta forma, Piaget aporta nuevas preguntas al constructivismo. Pero hay más. Kant usa los conceptos de espacio y tiempo presentados por Newton y los considera fijos. Según él, sobre estos conceptos no hay discusión. Piaget es contemporáneo de Einstein y sabe que también estos conceptos pueden cambiar, y de hecho la teoría de la relatividad ya los había cambiado. Otra influencia que es menos conocida es la de James Mark Baldwin, quien vivió entre 1861 y 1934. Este señor Baldwin fundó la revista de psicología Psychological Review en el año 1895, y entre su trabajo es algo que es importante oír los títulos de los libros que él escribe. Él escribe Génesis del pensamiento lógico, eso suena a Piaget, ¿verdad? Escribe también Teoría genética de la realidad, y escribe también Lógica genética. De hecho, cuando Piaget comienza a publicar sus trabajos,
estos del señor Baldwin ya casi no se leían y se vuelven a leer a partir de Piaget, pero Piaget lo supera en mucho y ya hoy en día no se nombra casi al señor Baldwin. En Piaget tenemos dos aspectos nuevos. Los conceptos tienen una génesis, es decir, antes de cada concepto hay una historia. Y no hay conceptos definitivos, eso es importantísimo, ya que la experiencia siempre puede actuar sobre la razón y modificar los conceptos que nos permitan ordenar el mundo de la percepción. Otro aspecto importante es que Piaget era biólogo. Él busca comprender hasta qué punto los conceptos que usa la biología para comprender los procesos evolutivos de los seres vivos son también válidos cuando se estudia el desarrollo del pensamiento. Toma los conceptos entonces de adaptación, asimilación, acomodación y equilibrio para comprender cómo el proceso genético de la elaboración de diferentes conceptos, entre ellos están los de espacio y tiempo, como estos conceptos van cambiando. Hemos visto que en Kant los conceptos de espacio, tiempo y casualidad corresponden a la razón y están dados a priori, o sea, no se cambia, eso ya es un hecho. En Piaget, por el contrario, estos conceptos son construidos y desarrollados por medio de la acción, tanto física como cognitiva. Ningún conocimiento surge de la simple percepción, siempre es asimilado a las estructuras anteriores. Por esta razón, el punto de partida no es la percepción, sino la acción. El término acción no se refiere únicamente a la acción material, puede remitir a interacciones sociales e internalizadas, tanto como acciones materiales individuales. Esto es una cita de Ferreiro, de Emilia Ferreiro. Los esquemas de acción conforman lo que es generalizable de una acción a otra, es decir, lo que es común en las aplicaciones y repeticiones de la acción. Estos esquemas van a ser diferenciados de acuerdo a los estadios. Así tendremos esquemas sensoriomotores o de acción práctica, esquemas representativos y esquemas operatorios. Yo quería ahora hacer como un tipo de ejercicio y pasamos a la siguiente, para aplicar algunas de estas ideas a dificultades de aprendizaje. Como soy sociólogo y he trabajado durante muchos años en dificultades de aprendizaje, tomé esto como ejemplo. Fíjense, el concepto de dificultades de aprendizaje fue creado en los Estados Unidos hacia los años 70 por un acuerdo entre múltiples sectores. O sea, no fueron unos científicos que se sentaron y dijeron dificultades de aprendizaje esto y lo hacemos así, no. Fue una relación entre científicos, docentes, padres, empresas farmacéuticas, políticos del Estado norteamericano que hicieron un acuerdo para crear el concepto. Ahora, hay algo que uno a veces piensa que hay alguna corriente que gana y la otra pierde, que los racionalistas algún día ganan o los conductistas algún día ganan que al final hay como un corte donde ellos pierden y comienzan los constructivistas a tomar el control, pero no es así. Entonces aquí voy a presentar algunos ejemplos. En esto de las dificultades de aprendizaje, están los tres enfoques juntos y uno a veces no está consciente de eso. ¿Por qué dificultades de aprendizaje está dentro de educación especial? ¿Quién se ha preguntado cuál es el origen de eso? Eso es casualidad, porque si los problemas de los niños es de los niños regulares, no me lo metan en educación especial, es un problema de educación básica, pues, listo. Pero lo que piensa dentro de la escuela racionalista, dicen que hay que defender al sistema. Y si hay que defender al sistema, hay que defender a la escuela. La escuela tiene que ser protegida, la escuela tiene que funcionar. ¿Cómo hago para que funcione? Elimino de las estadísticas a todos los niños que tienen problemas en la educación regular y los paso por la educación especial. Ahora todos esos niños los cuento en educación especial y la escuela regular funciona mejor. ¿Por qué? Porque los niños que tienen problemas no están ahí, no los cuento en las estadísticas. Entonces, fíjense que dentro de este concepto hay unos elementos de la escuela
racionalista que solucione el problema sin importarles el niño. ¿Qué hacen los conductistas? Hacen algo más o menos similar. Ellos dicen, bueno, ¿cuál es el problema en el salón de clase? Hay unos niños que no aprenden y además molestan todo el tiempo. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa, vamos a darle una droga, Ritalin, los tranquilizamos y ahora vamos a la escuela, hacemos un experimento y ahora, miren, el salón de clase funciona bien. Antes estaban los niños corriendo por todos lados, ahora están tranquilitos. Entonces, fíjense, no tomo en cuenta el aprendizaje del niño. Me importa que el salón, me importa la conducta. Yo demuestro que la conducta es mejor ahora que antes. Entonces, solucioné el problema. Ante esto, viene entonces la teoría constructivista dice, no señor, el problema es el sujeto, el niño. Entonces vamos a trabajar con los niños y vamos a buscar con cuáles esquemas están trabajando esos niños y vamos a ver métodos para que esos niños vayan adquiriendo una forma más avanzada de aprendizaje. Y entonces aquí vienen las teorías de Ausubel, la misma de Vygotsky y otra que vimos aquí antes, que parten de que es el niño quien a partir del nivel donde ellos están pueden construir conocimiento y llegar a niveles mucho más elevados. Entonces, si uno pasa eso a nivel de la UNA, uno podría preguntarse si uno no va a hacer un currículum distinto. A nosotros nos importan esos estudiantes que no se gradúan en la universidad, o solamente nos importan los estudiantes que por alguna razón que sea consiguen seguir su estudio. O sea, nos importa solamente la institución como tal, demostrar que la institución funciona, o nos importan los sujetos, que los sujetos aprendan. Yo pienso que esa es una pregunta que hay que dejar en el aire, para que si hace un currículo, no es solo para que se diga que la institución funciona bien, sino para ver si realmente nuestros estudiantes le estamos ofreciendo las condiciones para que ellos de verdad aprendan y puedan avanzar.